un poco más fuerte, un poco más débil. Si digamos van a hacer algo muy grande con una exploración minera, puede ser una pequeña explosión. Pero el equipo es tan sensible con un impacto de un mazo. Entonces, esa vibración o esa excitación, pues se mide y mide las ondas S. Y eso se presenta en una gráfica. Entonces, esto se llama sísmica. Y es la forma, o debería ser la forma adecuada de calibrar nuestros sismos en el sitio específico, ¿verdad? Eso es tan sensible que cuando van a dar el ranazo, ¿no? Todo tiene que estar detenido porque si no detecta los pasos. ¿Sí? Es muy sensible el equipo. Vamos a ver. Uno de estos era mi casa. Miren, eso es un mazo. Y ahorita van a ver que sale toda la gráfica. Ahí va. Entonces se ve bien. Si no les voy, creo que traigo el otro. Entonces, esto es refracción sísmica, ¿sí? Así se llama. Con la refracción sísmica uno también puede sacar topografías por refracción sísmica, que sirven específicamente para encontrar discontinuidades en el suelo. Entonces, les cuento todo, lo cuento como dirían por ahí, porque al final un estudio geotécnico no es un ensayo, a eso quiero llegar, ¿verdad? Es un conjunto de ensayos. Uno no puede hacer solo el SPT. No, el SPT tiene muchas variantes debido al mismo procedimiento, entonces toca hacer SPTs y combinarlo con cortes directos, combinarlo con ensayos de granulometría, de límites, combinarlo con ensayos de sísmica, con refracción sísmica, con topografías eléctricas, y al final, entre más información ustedes puedan obtener del suelo, van a poder tomar mejores decisiones. Entonces, un estudio geotécnico pues es un montón de cosas, como les decía. SPT solo es una parte. También hay pozos de exploración abierta, geofísica y pues de todo, ¿verdad? Entonces, les iba a mostrar otra cosa aquí antes de pasar a otro tema que no tiene nada que ver con el curso. Les voy a mostrar aquí un artículo que presenté hace un tiempo. A ver, esto no fue para ingenieros, así que está así explicadito con un dibujito. Creo que algo he dicho varias veces en los cursos que doy. En el escalafón de importancia estructural, pues los cimientos es lo número uno, ¿va? Estas son fotos de acá de Guatemala, de estructuras pequeñas. Si ustedes leen cualquier libro de geotecnia, esto es lo que arrancó la investigación de qué es licuefacción, ¿verdad? Estos edificios que volcaron interno. Esto es Colombia, esto se enteraron del edificio Millennium. Esto es un edificio que tenía poco tiempo de haberse construido, enorme, era un hotel y tenía un montón de cosas y empezó a fallar por todos lados. La anécdota está de que en uno de los niveles inferiores había un cabaret y las chicas estaban viendo en el espejo y se empezaron a romper los espejos. Y al final pues colapsó una de las torres. Después hubo que devolverlo todo, ¿no? A nivel gravitacional, insisto. Y es por eso. Para que vean algunos ejemplos de la importancia de una buena exploración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos una buena exploración? Aquí el punto es: ¿para qué invertir en un estudio geotécnico? Pues para recuperar el costo en algún lado, obviamente, ¿verdad? Es darle seguridad al edificio y aparte estar seguros que vamos a poner la cimentación adecuada en el costo posible. Entonces,
Vean, son luces grandes de más de 40 metros y se solucionó con una cimentación superficial relativamente pequeña. Vean el tamaño de las zapatas. Es muy, muy pequeña, pero porque teníamos un suelo relativamente bueno. Este es el estudio geotécnico, de hecho, de ese proyecto. Entonces vean el modelo paramétrico. De 0 a 1 metro teníamos una capacidad de soporte de 25.50, de 1 a 2 de 37, y esta capacidad de soporte está calculada para una zapata de 1 metro por 1 metro. Es lo que les voy a enseñar más adelante. Realmente la capacidad de soporte la deberíamos de calcular y no quedarnos con lo que el geotecnista dice, o el agronomista en el de los casos, ¿no? Entonces vean que aquí teníamos solo 2 estratos. Y pues uno empieza a decir, bueno, entonces voy a solucionar la cimentación cimentando en el estrato 2 porque me conviene porque ahí tengo muy buenos valores soportes, ¿sí? Esto es en Jutiapa, también una cimentación superficial con un poco más de tamaño, con una viga conector, ¿verdad? Vean ahí, ya son zapatas ya de verdad, ya bonitas. Eso es para una estructura de acero, para el otro también. Este es el estudio geotécnico de IBA, que aquí sí hay 3 estratos. ¿Sí? Ahí está el modelo paramétrico. Esto es Quetzaltenango, esto es EPA. Pues también se solucionó con cimentaciones superficiales de regular tamaño, por así decirlo, ¿verdad? Aquí se presentaron los datos con una gráfica, ¿verdad? Pero hay cuestiones en donde vale la pena hacer un buen estudio técnico. Esto es Totonicapán, esto es en San Bartolo, Aguascalientes, no sé si alguien conoce. Un edificio relativamente pequeño de 4 niveles, en que hubo que usar pilotes. De hecho, los dueños decidieron no construir, porque solo en pilotes había mucho dinero. Entonces, ¿qué pasó acá? Ahí están los perfiles de los pilotes. Ahí están los pilotes, ¿verdad? Esto no es una zapata, sino se llama dado de pilote. Y pues de aquí ya vienen las columnas del edificio. Pues lo que sucedió aquí fue que hizo todo el análisis, el estudio geotécnico. Esto que ven acá se llama velocidad de corta. Y pues resultó que en estos estratos el suelo era licuable. ¿Qué es licuefacción? El suelo se comporta como un líquido. Así es. ¿Y por qué se da? ¿Qué requisitos necesitamos para que haya licuefacción? Que el suelo sea un orgánico. Que no sea música. ¿Qué más? Que haya mucha vegetación. ¿Qué? Mucha vegetación cerca. Hay 2 factores importantes para que el suelo se licúe. ¿Cuáles son? El suelo es impermeable. Permeable. Bueno, ¿qué más? Les voy a poner un ejemplo de lo que escuché por ahí. Si ustedes tienen sus zanjas abiertas de la cimentación y de repente les cae una tormenta y les llueve 3 días y esas zanjas quedan llenas de agua, ¿hay riesgo de licuefacción? ¿Sí? No. La licuefacción tiene que haber 2 cosas. 1, agua subterránea. Seguro. Agua subterránea. Y 2, una excitación dinámica, o sea, un sismo. Sin esas 2, no puede licuarse un suelo. Así de fácil. Entonces, el agua tiene que venir de abajo y lo que hace es que la presión intraporo se rompe y entonces ese suelo se comporta como un líquido y ese suelo tiene que ser un suelo, como decía por ahí, permeable o arenoso. Esos son los requisitos.
Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pongo por aquí mi cimiento, y como el estrato es licuable, pues entonces cuando venga el sismo, pues el cimiento queda sobre agua y pasa eso de la foto que les mostré, ¿no? De hecho, esa es portada de un libro muy famoso, esta. ¿Sí? Eso es licuación. Entonces pierde absolutamente toda su capacidad. Es como que ustedes se pararan en agua, ¿no? Para algún lado tiene que caer. Entonces, el problema es de que había un estrato por acá que no era licuable. Mira, este viejo es real, para el diseño real. Y luego había un estrato que sí, y luego había otro estrato que no. Vale, ¿cómo diseñan eso? ¿Pueden hacer una cimentación superficial en el estrato que no? Les pregunto. No. No, ¿por qué? Por el bulbo de presiones. Se licúa lo que hay abajo, entonces cae el estrato bueno con todo el cimiento. Sí. Vale. Entonces, descartada cimentación superficial. Cuando ustedes están diseñando un pilote, el pilote se diseña por dos factores. Uno es por fricción o fuste, y el otro es por punta. Les pregunto, si se licúa este suelo acá, ¿cuánta fricción pierde el pilote? Perdería Más todo a del esta agua, 50%. todo el suelo que se licúa más lo que está encima. Entonces realmente el piloto solo está trabajando en esta parte, ¿no? Y eso es lo que hace caro este edificio, carísimo. Entonces, pues al final los dueños decidieron no construirlo. Y en este caso, ¿qué pasa si la construcción no está grande? Igual hay que llevarle la carga a un estratosano. La solución van a tener que ser siempre pilotes, porque tal vez ya no de diámetro que están diseñados, no es porque tienen menos carga, ¿no? Y así como en ese tipo de suelos, poner una losa de cimentación causaría menos efecto. Sí, por supuesto. La losa también. O sea, sí o sí tenemos que hacer cimentación, por favor. Sí, ahí no hay opción cuando hay un tipo de persona. Ya se los expliqué. Aquí tengo fotos parecidas, ya lo vimos. Ahí tengo aquí tengo otros ejemplos de geofísica. Miren. Esta es la planta de tratamiento de Guatemala. No sé si alguien la conoce. Terminó hace como 2 años. En ese tiempo era la planta de tratamiento más grande de Guatemala. Pero que ahorita ya hay una más grande. Entonces, ya llevaron ingeniería sanitaria, ¿no? ¿Qué tipo de planta es esta? Vean, aquí hay filtros. ¿Es aeróbica o es anaeróbica? Aeróbica, por supuesto. Y estos son rosetones, ¿no? Y este es el patio de lodos. Vale, entonces, ¿cuál era el tema acá? Este es un proyecto del BID, ¿verdad? Del Banco de Desarrollo. La duda era si este talud, bueno, no era duda del BID, sino de los vecinos para variar, y de la MUNI. El talud ese que ven ahí arriba, donde hay una persona por ahí, para que tengan idea del tamaño de su talud grande, si el talud se podía derrumbar sobre la plata. Ese era el detalle. Entonces, esta es otra aplicación buena para hacer tomografía eléctrica. Entonces, lo que se hizo fue sacar toda la tomografía en toda la cresta del talud, y es esta. Y con esa tomografía, entonces ya se hace un análisis de dovela, se llama este, que es el análisis tal vez más
preciso para ver la estabilidad de un talud, y entonces uno lo va aplicando cargas. Entonces, primero se hace un análisis de la estabilidad del talud sin cargas. Entonces vean que el factor de seguridad dice que es 1.19. La norma dice los factores que tienen que haber. Y luego se hace el dueño de este terreno, que era un dueño particular, pues quería saber qué pasaba si él construía aquí. Entonces también se puede hacer eso. Entonces le ponen cargas aquí al talud y se vuelve a analizar y ven qué pasa. Entonces la conclusión fue: el talud era estable bajo las condiciones actuales, pero poniéndole más de 0.75 toneladas por metro cuadrado, el talud colapsaba. Entonces esta también es una buena aplicación de tomografía. Esta es la tomografía de la hidroeléctrica de Santa María. La desocuparon, no la desocuparon, para hacer tomografías que había muchos sedimentos. Entonces, ¿alguien conoce la represa de Santa María que se construyó? Ahí está el embalse vacío, ¿no? Entonces, vean, esta es la tomografía eléctrica de ese lugar. Luego está lo que les decía, el sondeo eléctrico vertical, que es principalmente para encontrar agua. Y aquí está la refracción sísmica, que creo que es la misma video que antes. Sí. Así ahí hay unos resultados de la refracción sísmica. Entonces ya pues, teniendo toda esa información, pues uno puede hacer un plan de exploración. Es un ejemplo sencillo porque conocido para quien lo presente, pues fue así. Por ejemplo, una vivienda de 2 niveles de 244 metros cuadrados en Quetzaltenango. Entonces, ¿se acuerdan que decía la norma? ¿Cuántas exploraciones había que hacer para un edificio ordinario? Son 3 mínimos. Entonces, necesitamos saber el tipo de obra, el tipo de sitio, y le pusimos el tipo de obra ordinaria, el tipo de sitio 1. Entonces, ahí dice de carácter general, son 2 para utilitarias y 3 para las demás. Entonces, hay que hacer 3, ¿verdad? Ahí está, 3. Y a una distancia máxima de 35, con una profundidad de 8 metros, porque es ordinario. Aquí aplica 750 metros cuadrados. Acuérdense que apenas tenía 244 metros cuadrados la vivienda, entonces aplica el criterio mayor, que serían 3. Pues ahí vamos a suponer 1 metro de desplante, por lo tanto hay que explorar 9 metros, no solo 8. Entonces, 3 exploraciones, la profundidad de exploración es 8 metros, una distancia máxima de 35 metros, 750 es mucho mayor a 244, nos quedamos con las 3 exploraciones. Entonces, ¿cómo la distribuimos? Pues hay varias opciones, ¿verdad? Esta podría ser una. Vean que nos quedan a 10 metros de separación y la norma dice que una distancia de 35 está bien, puede ser esta. Y aquí es donde les digo que uno tiene que tener el criterio. Entonces, lo ideal es de que combinen ensayos. Entonces, aquí les puse que las rueditas son SFTs a 9 metros de profundidad y al centro les puse un pozo a cielo abierto, también de 9 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque el ensayo confiable siempre va a ser el pozo a cielo abierto. El ensayo de corte directo siempre va a ser más confiable que un SPT. Siempre, ¿verdad? Por lo mismo que el SPT es una muestra inalterada y funciona con muchas correlaciones que dependen de los golpes. Y los golpes pueden verse afectados de muchas cosas. Por ejemplo, si estamos enterrando la caña y se atraviesa una piedrita, ya eso nos va a dar más golpes. Y si nos vamos a números malos, pues va a decir que ese estrato tiene mayor capacidad cuando fue una roca. Entonces, esos son los detalles del SPT. Entonces, por eso hay que combinarlos. Entonces, ¿y por qué no hacemos unos cortes directos? Se puede, pero es más caro. Solo hacer el pozo de 9 metros es caro. Entonces, por eso uno pues lo combina. ¿Sí? Y otra cosa
cosa importante también es conocer cómo se va a construir. Entonces, si ustedes, digamos, van a construir solo esta parte que está en café, pues no nos interesa mucho explorar esto, ¿verdad? Entonces, tal vez preferimos hacer este arreglo, ¿sí? Y no el arreglo lineal de donde estábamos dejando una exploración y donde va a haber un patio, un área verde. Bien, este es un pozo a cielo abierto, solo ahí vean ya cuántos estratos bajan. Solo ahí hay 3 ya. Entonces le sacan 3 cúbicos. Sí, ahí teníamos. Bueno, no, porque usted no va a cimentar aquí arriba. Entonces, como que uno dice, a ver, este estrato, pues ya lo conozco, pero no me interesa saber sus propiedades. Esto sí. ¿Dudas extra? Volvemos a. Más o menos ahí con temas de suelos, ¿sí? Esto no es un curso, es una carrera. De hecho, la ingeniería del suelo no está en Guatemala, pero en otros países sí existe. Igual, si quieren ser geólogos, también existe la carrera. Curiosamente está en y de ahí pues especializaciones. Entonces, pues, esto es muy amplio. Solo es para que tengan ahí refrescarles temas de mecánica de suelo. Entonces, ¿dudas con esto? Con lo de los ensayos, obviamente. Bueno, pues es muy rápido porque no debería darlo. Porque ya lo vieron. ¿Vamos a ir? Sí. Vale. Entonces, ¿qué quiero que veamos ahorita? A ver, porque esto se me hace muy frustrante, pero ¿para qué queremos es evidente para qué queremos conocer el suelo, pero ¿de dónde salen estos números? Siempre pregúntense, cuestionen, ¿de dónde están saliendo estos datos? Porque son datos muy importantes. ¿De dónde salen las capacidades soportes de un suelo? Acuérdense que por eso diseñan una cimentación. Que esa capacidad soporte hay que compararla con combinaciones de carga de ASD. ¿Ahí se acuerdan? No es de ASD. Y eso es porque el estado de la ciencia en geotecnia sigue estando en ASD. Entonces lo correcto es que ustedes dimensionen los cimientos con combinaciones de carga de ASD y con el RFD diseñan el refuerzo y el funcionamiento, chequean, pues todo eso, pero la dimensión la deberían de sacar con ASD. Ahí se acuerdan. ¿Hicieron la dimensión? ¿O lo hicieron todo con el RFD? Eso está mal, ¿no? Vale, entonces, volviendo a esto, entonces hay que tomar en cuenta que hay encima y debajo de esta presentación, por supuesto. Esta grafiquita es esta es la de Leyer. Entonces esta gráfica es de un ingeniero muy famoso que se llama Mergo. De hecho la fórmula se llama fórmula de Mergo. Y es la misma fórmula de Terzaghi con la modificación. Esta que ven acá, la única modificación que hizo Mergo, la única, es de que según Terzaghi este ángulo era muy parecido al ángulo de fricción interna. Ya vimos de dónde sale el ángulo de fricción interna, ¿no? Y Mergo, mediante muchos ensayos empíricos, pues descubrió que era más parecido a 45 menos el ángulo de fricción interna dividido 2. Entonces esto da un poquito más de datos un poco más precisos a cómo se comporta realmente el suelo. Entonces aquí lo que también estamos viendo son todos los modos de falla de un
suelo. Cuando un suelo falla hasta por acá se llama falla general. Cuando un suelo falla por aquí es una falla local. Y esto se llama cuña, que es donde se intersectan estos bulbos de presión de cómo le transmite las cargas una cimentación del suelo. Entonces, todos estos datos, si se dan cuenta, salen de los ensayos. Tenemos el peso específico, la cohesión y el ángulo de fricción interno. Y de esta fórmula sale la famosa capacidad de soporte. Esta formulita es una fórmula bastante simple que deberíamos de conocer todos. Entonces, ¿por qué? Porque si se dan cuenta están los datos de suelo, aquí está cohesión, aquí está, este es el peso, y aquí está esta es la carga de cimentación, este es el peso específico, pero vean que hay muchos otros datos que no son propiamente intrínsecos al suelo, sino dependen del tamaño de la cimentación. Por ejemplo, ¿qué? Es el ancho del cimiento. Y esto no lo sabe el geotenista, ¿no? Esto lo sabe el que está diseñando. Entonces, la capacidad de soporte la deberíamos calcular, y es un proceso iterativo que depende de cómo va variando el ancho del cimiento y la profundidad del cimiento. Aquí está lo que decía los tipos de falla. Esto lo voy a pasar rápido. Y pues lo que me interesa que vean es esto. Estos son los factores de carga para la teoría de Meyerhoff. De hecho, los factores de carga fueron por Weissig. Los tres grandes de la mecánica del suelo es Terzaghi, Meyerhoff y de Sitter. Entonces, ahí entre los tres tienen la fórmula de capacidad de soporte. Esto se los voy a subir, y lo que quiero que comprendan es de dónde sale. Entonces, estos factores dependen únicamente del ángulo de fricción interna. Vean que va el ángulo desde 0 hasta 50, y pues les da estos factores que se llaman NC, NU y N sub gamma. ¿Sí? También los pueden calcular. Si no quieren tomarlos de la tabla, entonces también se pueden calcular. Entonces aquí están los factores de forma. Entonces vean FCS, FQS, F gamma S. Tenemos los factores de inclinación. No es lo mismo cuando la carga está a 90 grados que cuando la carga está inclinada como una torre, por ejemplo, una torre de telefonía. De hecho, cuando yo estudié la especialización esta de diseño de cimentaciones, quien nos daba clases era un venezolano, y él decía de que siempre había que inclinar la carga porque a la hora de un sismo la estructura realmente se inclinaba. Entonces él aconsejaba que calculáramos la capacidad de carga con entre 5 y 8 grados de inclinación. Aquí están los factores de profundidad. Esto lo vamos a ver aquí. Lo voy a ver después. Y pues aquí hay un ejemplo. Solo porque quiero que aprendan a aplicar bien el tema este. Lo correcto es que ustedes tomen los resultados de la mecánica de suelos y no le hagan mucho caso, solo sirve de referencia al valor soporte que aparece ahí. De hecho, la norma es específica y dice no de valor soporte. Pero aquí en Guatemala, si uno no da valor soporte, pues, nadie lo sabe calcular, ¿no? Entonces, toca quedarlo, ¿no? Para una zapata de 1 por 1. De hecho, lo adecuado es que aparezca la nota. Vamos a ver si aquí sepa. Aquí está bien. Les voy a mostrar el disclaimer. Ahí está. ¿Sí? Determinación de la capacidad de carga última por Meyerhoff utilizando una base y desplante de zapata de 1 metro. Esa nota la agregué yo. Para finales de diseño se sugiere calcular con datos exactos acorde a la Entonces, ¿qué hacen? ¿Se quedan con este valor o lo calculan? No, lo ideal es calcularlo. Nosotros inventamos de 1 por 1, empezamos ese valor. ¿Y si no le da?
El de laboratorio. Entonces, ahorita les voy a subir yo creo que ya la subí, no sé si pueden ver, hay un libro que se llama Consideraciones Geotécnicas en Cimentación de Praja Emetas. Creo que ya lo tienen en el portal. ¿O no? Ya lo subí, pero no sé ni los principios de ingeniería, ¿sí? Porque está para así. Este librito es muy, muy bueno, es muy, muy bueno. Ella no le ayuda a ayudar ahí. A mí esto puede ser. Y eso es lo que no estoy compartiendo. Si no, Lo primero que es tu valor soporte. entonces, en serio, ¿tienen ahí? Entonces, el capítulo que nos interesa es este, miren. Capítulo 3, cimentaciones superficiales, capacidad de carga. Como les digo, no sé qué bibliografía usaban para sus cursos, pero este es la buena. Estaba. Cimentaciones superficiales, capacidad de carga óptima. Ahí les da una explicación buena. Todo, mira, ahí está la gráfica. Y vean, estos datos son los que necesitamos. Entonces, aquí están los factores de capacidad. A ver, estos son los de Versailles. Están los factores de forma, profundidad, etc. No es que los dos, porque es que
Miren, aquí están los factores para calcularlos. Si no quieren sacarlos de la tabla. Entonces uno solo ingresa ahí el ángulo de flexión interna a un Excel, por ejemplo, y les calcula el NQ, el NC y el gamma. Para no leerlos de la tabla. Entonces, esta es la famosa ecuación de capacidad, que es la que les enseñé en la presentación. Entonces vean que los únicos datos que vienen del suelo es C, que es cohesión, Q es el esfuerzo efectivo, gamma es el texto específico, y todos los demás factores, por ejemplo, el NC, el NQ y el NY, dependen del ángulo de flexión interna, es decir, son datos que sí dependen del suelo. Pero todos los demás factores, todos los F's, dependen del tipo de cimentación. Entonces, esta es una depende del ancho de la cimentación, el otro de la profundidad de la cimentación y el otro de la inclinación. Entonces, esos son los datos que nos toca que afinar. Entonces, vamos a calcular cuál es la capacidad de soporte de un cimientito, para que pues les quede ahí el dato.